Buenas, ¿qué tal? Pues voy a estar explicando el ejercicio tipo final de filtrado de ruido, ¿verdad? Que consiste básicamente en leer una imagen y filtrar esa imagen. Pero este ejercicio realmente es más fácil de lo que parece, ¿sí? ¿Por qué? Porque la imagen es una matriz con números, ¿sí? Esa matriz con números yo voy a descargar de acá, archivo de la imagen dice, ¿sí? Y me dice cómo tengo que filtrar, ¿sí? Entonces a esta imagen yo le tengo que ver como una matriz de números simplemente. Y acá tengo que seguir los pasos para aplicar el filtro, ¿sí? Dice que necesitamos agarrar un cuadrado 3 por 3 y seguir estos pasos. Los pasos voy a aplicar acá. Básicamente tenemos una matriz. Imagínense que esta es mi imagen, ¿verdad? Que tiene números. En la posición donde está el 7, yo lo que tengo que hacer es sumar todos los números que están a su alrededor, en este caso lo que pinté en verde, y sumar también ese mismo valor, o sea, el 7, y dividir entre 9. O sea, necesito hacer la media de todo esto. Una vez que tengo la media de todo esto, yo voy a almacenar en esa posición donde está el 7, en otra matriz, ¿sí? Y así voy a hacer para cada elemento, ¿sí? Para cada elemento. Ahora, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, estoy en la posición 00 que está acá, el 29? Yo lo que necesito es sumar todo esto de acá, ¿verdad? En este caso acá no hay nada y acá no hay nada, entonces ahí podría haber un error en nuestro programa que hay que tener cuidado y hacer la media. La media de ese cuadrado va a estar almacenado en esta posición. Y así para cada elemento. Entonces eso es lo que es el proceso de filtrado que nos está pidiendo. Entonces, evidentemente nosotros vamos a trabajar con NumPy. Voy a importar la librería. Y yo creé una carpeta donde creé mi ejercicio.py y en esa carpeta yo puse el archivo que descargué, ¿sí? Es importante que esté en la misma carpeta de mi programa. Y si no pongo en la misma carpeta, tengo que poner la ruta, ¿verdad? Pero lo que yo recomiendo por ahora, que pongan simplemente en la carpeta y se evitan inconvenientes. Bueno, entonces, lo primero que tengo que hacer evidentemente es leer ese documento, ¿sí? Yo voy a crear una función que se va a llamar leer y va a recibir una ruta que ahora voy a explicar qué es, ¿sí? Voy a hacer un paso y yo voy a crear una variable que se llama ruta, ¿sí? Esta variable va a ser de tipo cadena y va a contener la ruta del archivo que yo quiero leer. En este caso va a ser imagen con ruido.csv. Entonces en la variable ruta, que es una variable de tipo cadena ahora mismo, almaceno la ruta de mi archivo CSV, ¿sí? Ok. Y básicamente yo para leer evidentemente necesito la ruta como dije, por eso esta función leer va a recibir el parámetro ruta, ¿sí? Entonces vamos a trabajar primero por esta función. Yo voy a crear una variable de cualquier nombre, puede ser. En este caso yo le pongo imagen porque estamos trabajando con una imagen. Y voy a leer de esta manera, con esta función, ¿sí? El, el primer parámetro que recibe es la ruta, ¿sí? Esta ruta de acá. Después, otro parámetro que yo le puedo poner es el delimitador, ¿sí? En este caso, ¿cómo yo puedo saber qué delimitador está usando mi archivo? Yo entro en el archivo y veo que están separados todo por comas. Entonces yo ya sé que el delimitador son comas. Puede ser tranquilamente, en vez de coma, puede ser punto y coma, por ejemplo. ¿Sí? Ok. Entonces ya tengo el delimitador. Y estaría bueno también siempre especificar el tipo de dato que yo quiero que tenga ese array. En este caso, esta imagen va a ser una matriz de números, ¿sí? Y yo quiero que sean todos enteros, porque yo me fijo acá en mi archivo CSV y veo que todos son enteros. Entonces a mí no me interesa poner, por ejemplo, en vez de 108 que me ponga 108.0. Entonces, con el parámetro de type, yo puedo poner entero y ahí yo especifico que los datos de mi imagen, o sea, de la variable imagen, van a ser enteras, ¿sí?
Y al final de esto tengo que retornar mi imagen, evidentemente. ¿Sí? Entonces ahí ya tengo mi función que me lee una imagen entregándole yo una ruta. Podemos probar eso. Puedo poner imagen original y voy a leer ruta. ¿Sí? Entonces, leer ruta lo que hace es devolverme la imagen y esa imagen voy a almacenar en la variable imagen original. Y ahora puedo imprimir. Una vez que imprimo, me salen todos estos valores, ¿sí? Que deberían de ser los valores de mi archivo, evidentemente. Ahora, ¿qué pasa? Quiero borrar, por ejemplo, esto de type y vean cómo pone. Va a poner 108 puntos, 87 puntos, ¿sí? En algunos casos es importante poner el tipo de datos. En algunos casos va a dar igual, sinceramente. Pero por eso quería mostrar también eso. Bueno, entonces ya tenemos ya leímos nuestro archivo, ¿sí? El siguiente paso sería filtrar nuestro archivo, ¿sí? Entonces yo voy a crear una función que se llama filtro, ¿sí? Y esta función va a recibir evidentemente una imagen y esa imagen es lo que yo voy a filtrar. Imagen. Ok. Voy a poner un pass mientras. Y voy a explicar algo. Voy a explicar acá. Bueno, voy a copiar esto. Vamos a imaginarnos de nuevo que esta es nuestra imagen, ¿verdad? Con estos números. ¿Qué pasa? Como yo dije, si yo, o sea, para saber la imagen filtrada en esta posición, lo que tengo que hacer es sumar todo esto, y, o sea, hacer la media en realidad, ¿sí? Pero yo voy a tener problemas con el primer elemento, con este elemento, con este elemento, ¿sí? Porque si yo le intento sumar esto de acá arriba, no existen estos valores. Y me puede tirar un error, por ejemplo. Entonces, ¿qué puedo hacer? La manera más sencilla simplemente es poniendo ceros, ¿sí? Crear otra matriz, ¿sí? Y yo le voy a llenar de ceros acá, en los bordes. De esta manera, yo cuando estoy en la posición del 29, por ejemplo, ahí yo ya puedo sumar esto sin problema. Y voy a dividir entre 9. Y estos son ceros. Esa es una forma. Y como no especifica realmente en el ejercicio qué hay que hacer en esos casos, yo puedo agarrar nomás desde este elemento sin problema, ¿sí? Y poner todos ceros acá. Pero esta también sería otra opción. Entonces, para no tener ese inconveniente, voy a poner ceros acá en los contornos. Que básicamente es esto que yo preparé acá, ¿sí? Tengo 0 acá en los contornos y tengo mi matriz imagen. Y esto es la posición en J, o sea, de las columnas, y esto es la posición en I. Ok, entonces, lo primero que tengo que hacer entonces es crear ese contorno en mi imagen. ¿Cómo yo puedo hacer eso? Yo en realidad lo que voy a necesitar es o sea, la cantidad de filas y la cantidad de columnas que tiene mi matriz imagen, ¿sí? ¿Cómo yo puedo sacar eso? Haciendo imagen.shape, ¿sí? Voy a poner 0, la posición 0, ¿sí? Y M va a ser imagen.shape en la posición 1. Y voy a explicar un poco esto mejor. Voy a poner un archivo aparte. Voy a crear un np.array. Voy a crear un array 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y voy a imprimir esto. Entonces simplemente acá estoy creando un array, ¿verdad? Imprimo. ¿Y qué es lo que hace el imagen.shape? Que eso es lo que quiero mostrar ahora. ¿Qué pasa si yo hago a.shape?
O sea, yo tengo un array de tipo NumPy y hago .shape. Vamos a ver qué nos imprime eso. Básicamente nos imprime una tupla, ¿sí? Y acá no se ve bien, voy a poner otra fila. Voy a poner otra fila, ¿sí? Y voy a imprimir acá print A. Entonces yo primero imprimo acá mi array, que es este. Y a.shape lo que me devuelve es una tupla donde el primer elemento es la cantidad de filas y el segundo elemento es la cantidad de columnas, ¿sí? Entonces si yo quiero la cantidad de filas va a ser en la posición 0. Me devuelve 4. Si yo quiero la cantidad de columnas va a ser en la posición 1. Me devuelve 3. Entonces de esta manera yo saco la cantidad de filas y la cantidad de columnas, ¿sí? Y ahora yo voy a crear mi imagen de contorno. Voy a volver acá y voy a crear, voy a borrar esto de acá. Y voy a crear una matriz de ceros, ¿sí? De 2 por 3, por ejemplo, ¿sí? Fíjense que la matriz, o sea, para crear una matriz de ceros, él recibe una tupla. Si yo le pongo así, va a estar mal, ¿sí? Entonces yo ahí estoy creando una matriz de 2 filas por 3 columnas, donde todos los elementos son 0, ¿sí? ¿Y qué pasa si yo quiero especificar que sea tipo entero? Porque nosotros en realidad estamos trabajando con enteros nomás, ¿sí? Coma de type igual a int, como en la otra función que expliqué. Entonces ahora ya son enteros, ¿sí? Entonces lo que yo puedo hacer inicialmente es, yo tengo esta matriz de acá, estos valores, y yo voy a crear una matriz de ceros, ¿sí? Voy a copiar esto, voy a crear una matriz de ceros, donde los contornos también son ceros. Así. Entonces, ¿cuántas filas y cuántas columnas va a tener esta matriz que voy a crear? Evidentemente va a tener la cantidad de filas de mi matriz original más 2, ¿sí? Más este y más esta fila. Y la cantidad de columnas va a ser la misma cosa, va a ser la cantidad de columnas más 2, o sea, más esta columna y más esta columna. Entonces, yo voy a crear una imagen con contorno, ¿sí? Que inicialmente va a ser todo ceros, ¿verdad? np.ceros, que va a recibir la cantidad de filas, dijimos que va a ser n más 2 y m más 2 es la cantidad de columnas. Y voy a poner que el tipo de datos va a ser entero, ¿sí? Entonces ahí lo que creamos es mi matriz de ceros. Bueno. Y ahora lo que tenemos que hacer evidentemente es para cada elemento calcular la media, ¿sí? Pero antes de eso, yo creé primero mi matriz de ceros. Pero lo que yo realmente quiero es una matriz donde sus contornos nomás sean cero y la parte de adentro, digamos, sean todos estos valores de mi imagen original. O sea, esto es lo que yo quiero hacer en realidad, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo hacer esto? Para eso NumPy nos ayuda mucho. Fíjense que acá yo quiero desde la columna 1 hasta la columna 8, yo quiero poner los valores, ¿sí? Porque mi matriz es todo esto ahora mismo. Mi matriz de ceros. Entonces en mi columna 1, que es esta de acá, hasta la columna 8 yo quiero poner los elementos. Y desde la fila 1 hasta la fila 22 en este caso, ¿sí? Entonces voy a explicar mejor acá. Voy a crear una matriz, por ejemplo, 6 por 7 de ceros para que se entienda mejor. Fíjense que yo acá creo una matriz de 6 filas por 7 columnas. Y vamos a imaginarnos que yo quiero poner quiero poner acá en el centro los números 1, ¿sí? Quiero que todo esto sea 1 y que el contorno sea 0. Entonces yo voy a necesitar evidentemente crear
mi matriz NP de 1, ¿verdad? Que va a ser 4 por 5 y van a ser todos enteros. Yo voy a imprimir B y ahí lo que estoy creando es mi matriz de unos y de ceros, ¿verdad? Pero yo lo que quiero es en esta matriz de ceros meter esta matriz en el centro. ¿Cómo puedo hacer eso? Entonces, mi matriz de ceros es A, ¿sí? Entonces yo quiero que desde la primera columna, o sea, desde la segunda columna, que en la posición, o sea, cuando J vale 1, por así decirlo, y cuando mi fila vale 1 también, ¿sí? Entonces, voy a poner fila hasta la última posición, que va a ser -1, ¿sí? Coma 1 menos 1. Esto representa las filas y esto es la columna, ¿verdad? Entonces yo estoy diciendo que en la matriz A, desde la fila 1 hasta la penúltima fila, y desde la primera columna, o sea, desde la columna 1 hasta la penúltima columna, yo quiero que pongas lo que hay en B. Y ahí voy a imprimir A. Y fíjense que esta es mi A. Yo metí ahí el 1, ¿sí? Sin necesidad de hacer ningún for ni nada por el estilo. Bueno, entonces de esta manera nosotros vamos a poner, voy a yo crear, o sea, no, imagen de contorno, más en la posición dijimos 1 hasta -1, 1 hasta -1. Acuérdense que esto representa las filas y esto las columnas, acuérdense bien de eso. Entonces ahí yo que voy a poner mi imagen, que es mi imagen, el parámetro que recibe mi función filtro. Bueno, hasta ahí lo que tengo es, yo puedo agarrar y voy a imprimir, aquí, print, imagen contorno. Y voy a llamarle ahora a mi filtro, filtro, imagen, imagen original se llama. Ok, voy a ejecutar esto. Y acá, primero me imprime la imagen original, ¿verdad? Y después me imprime, lo que yo hice es imprimir la imagen con contorno. Y básicamente nos fijamos que acá son ceros, ceros y ceros. Y ceros en la última fila también, ¿sí? Entonces está bien lo que hicimos. Y ahora lo que hay que hacer es, hasta ahora tenemos ya creada esta matriz de acá, ¿sí? Lo que hay que hacer ahora es iterar desde este elemento, ¿sí? Y nos vamos así hasta el final. Y después la siguiente fila. Y así sucesivamente. Para eso vamos a usar un doble for. Voy a borrar más de print que era para mostrar. Entonces, voy a hacer un for con un rango, ¿verdad? ¿Qué pasa? Yo quiero iterar desde la posición 29, ¿sí? O sea, cuando i valga 1 y cuando j valga 1. Y quiero iterar hasta la penúltima posición, ¿sí? Tanto de mi columna como de mi fila también. Entonces para eso voy a hacer un range de 1 hasta n. N dijimos que es la cantidad de filas. Acuérdense que el range, el límite superior, no le incluye. Entonces ahí estamos iterando hasta la penúltima posición. For j in range de 1 hasta m. Ok. Entonces ahí lo que vamos a hacer es iterar, básicamente, el 29, el 20, el 29, el 28, así sucesivamente y después con la otra fila. Y así hasta llegar hasta el 16. ¿Sí? Entonces vamos a iterar todos estos valores. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Yo quiero hallar la media en la posición
1, 1, yo quiero hallar esta media inicialmente, ¿sí? Entonces, yo voy a crear una variable que se llama vecindad. En esa variable vecindad, yo lo que voy a agarrar es estos valores. Voy a crear voy a agarrar la submatriz de esa matriz que van a ser estos valores, ¿sí? Esta es mi posición IJ. Entonces yo quiero agarrar desde I-1 hasta I+1 y desde J-1 hasta J+1 sería. Entonces mi vecindad va a ser imagen contorno. Dijimos que quiero desde I-1 hasta I+1 y desde J-1 hasta J+1. Pero ¿qué pasa? Este límite superior no le incluye, entonces tiene que ser +2 y yo quiero que le incluya. +2 tiene que ser. Hay que tener mucho ojo con esas cosas. Y ahí lo que yo hago básicamente es agarrar. En la primera iteración voy a agarrar esto, en la segunda iteración voy a agarrar esto, en la tercera iteración voy a agarrar esto y así sucesivamente. Por ejemplo, cuando está en el 12, yo voy a agarrar todo esto. ¿Y cómo hallo la media? Yo puedo hacer un for, evidentemente, puedo hacer un sumador y después dividir entre 9. O simplemente puedo crear la media con np.min de la vecindad. ¿Sí? Y ahí yo ya tengo mi media, ¿verdad? Y ese valor media, lógicamente, yo tengo que guardar en un lugar. En la imagen filtrada ya en este caso. Entonces yo anteriormente, o sea acá, tengo que crear una imagen filtrada, o sea una imagen filtrada. ¿Sí? Esta imagen va a ser ceros de n por m, n por m, ¿sí? Y quiero que el tipo de dato sea entero. Esta va a ser mi imagen filtrada ya, evidentemente. Yo voy a ir cargando los datos, o sea, las medias yo voy a ir cargando en esta matriz. Entonces, imagen filtrada en una posición, que vamos a ver qué posición ahora, yo voy a guardar la media, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Nuestro for empieza en 1, 1. Y yo la primera media voy a querer guardar en 0, 0. Después voy a querer guardar en 0, 1 y así sucesivamente. Entonces yo tengo que guardar en la posición I-1, J-1. ¿Sí? Y una vez que sale de esos dos for, hago un return. Y ahí básicamente ya tengo mi imagen filtrada. ¿Sí? Vieron que no es o sea, no es complicado. Entonces, recapitulando un poco. Hallé la cantidad de filas, la cantidad de columnas. Creé una imagen con el contorno, ¿sí? Digamos que en el centro de esa matriz yo puse mi imagen, ¿verdad? De tal manera que mi contorno nomás sean ceros. Después creé una imagen filtrada de ceros. En esa imagen filtrada yo voy a ir almacenando las medias que voy calculando. Y después hago un for anidado, ¿sí? Hallo la vecindad. La vecindad sería, como expliqué, estoy en el 29, van a ser estos valores. Hallo la media de esa vecindad y en la imagen filtrada en la posición I-1, J-1 voy a guardar la media. Así para cada iteración. Una vez que termine esas dos iteraciones voy a retornar la imagen filtrada. Bueno, entonces hasta ahora ya tenemos, ya leímos el documento y ya filtramos la imagen. Ya prácticamente hicimos todo. Ahora lo que faltaría es mostrar la imagen, ¿verdad? Entonces, yo lo que puedo hacer, a ver, voy a ordenar un poquito. Voy a borrar esto, voy a borrar esto. Y voy a crear una función
que se llama mostrar imágenes, ¿sí? Yo quiero mostrar la imagen original y al lado de esa imagen quiero mostrar la imagen filtrada, ¿sí? Entonces, imagen original, imagen filtrada. Va a recibir esos parámetros de esa función, ¿sí? Entonces nosotros acá tenemos nuestra ruta, tenemos nuestra imagen original, podemos crear ya nuestra imagen filtrada. Nuestra imagen filtrada va a ser el filtro de la imagen original. Inclusive podemos hacer print de la original y un print de la filtrada para ver. Acá tenemos nuestra imagen original y acá tenemos nuestra imagen filtrada, ¿sí? Ustedes en un examen, por ejemplo, tienen su imagen original y ustedes pueden calcular, o sea, pueden sumar 108, 68, 177, o sea, todos estos valores que están acá, dividir entre 9 y verificar si coincide con este 95, por ejemplo. Y ahí van a ver si está bien o no lo que hicieron. Bueno, eso era para mostrar nomás. Ok, voy a imprimir, o sea, voy a mostrar ahora. Voy a importar la librería. Import plot plt. Bueno, voy a mostrar la imagen original, por ejemplo. ¿Cómo yo puedo hacer eso? Yo puedo hacer em, plt.imshow, ¿sí? Este método recibe una matriz, ¿verdad? Que va a ser mi imagen. En este caso yo quiero mostrar la imagen original y quiero que sea en blanco y negro. Y al final plt.show para mostrar. Entonces, esta es mi imagen original, ¿sí? Evidentemente yo le quiero sacar estos números y estos números, o sea, del eje X y el eje Y yo le quiero sacar. Bueno, pero yo en realidad lo que quiero es, yo no quiero que, yo acá ya puedo mostrar la imagen original y puedo mostrar también la imagen filtrada, ¿verdad? De esta manera. Se ejecuta. Normal es que tarde un poquitito porque tiene muchos datos. Acá me muestra la imagen original. Yo cierro y no me muestra la imagen filtrada, ¿sí? Yo quiero que me muestre la imagen filtrada, o sea, yo quiero que me muestren los dos a la vez, de hecho. Entonces, de esta manera no podemos hacer. Yo lo que tengo que hacer es esto acá. Voy a crear una variable que se llama fi y otra variable que se llama ax. Puede ser cualquier nombre. Voy a hacer plt.subplots y ahora ya les digo que son todos estos valores. Fixsize. Y voy a poner 10, 5. Yo acá lo que estoy creando en realidad es muchos gráficos, por así decirlo, ¿verdad? O sea, una matriz de gráficos. Exactamente de una fila y de dos columnas. Entonces lo que yo estoy haciendo, a ver, yo al hacer 1,2 de parámetros acá, 1,2, lo que estoy haciendo es, bueno, yo quiero dos gráficos, o sea, yo quiero una fila de gráficos con dos columnas. O sea, yo voy a tener un gráfico acá y voy a tener un gráfico acá. Por eso 1, 2. ¿Qué pasa si yo quiero cuatro gráficos? Y yo puedo poner 2, 2. Entonces yo voy a tener un gráfico, otro gráfico,
otro abajo y otro abajo, ¿sí? De 2 filas por 2 columnas. Acá voy a tener de una fila por 2 columnas. Puedo poner 1,4 también. Entonces lo que voy a hacer es crear gráficos de esta manera, ¿sí? De una fila, 4 columnas. Y yo como tengo dos, o sea, yo tengo la imagen original y la filtrada y quiero que salga uno al lado de otro. Entonces pongo una fila, 2 columnas. Y este fix size es básicamente el tamaño nomás. Yo puedo ir jugándole con el tamaño. Bueno, entonces dijimos que tenemos de esta manera, ¿sí? De esta manera. Yo creé acá una variable que se llama ax, ¿sí? Si yo quiero editar mi gráfico, este gráfico que está acá, este gráfico de acá va a ser ax en la posición 0, ¿sí? Este gráfico que está acá va a ser ax en la posición 1. Ahora van a ver por qué les explico eso. Entonces, dijimos que en la posición 0 nosotros queremos nuestra imagen original. Entonces, ax en la posición 0, voy a hacer punto InShow. Voy a poner mi imagen original y voy a poner en blanco y negro. Yo les recomiendo que pongan cmap para especificar que ese parámetro es lo que es blanco y negro, ¿sí? Pueden ponerle así también, pero siempre y cuando este parámetro gray sea el segundo parámetro siempre. Pero mi recomendación es que hagan así siempre. Yo a esta imagen, yo le voy a poner un título. Punto set title imagen original. Y para sacar los números del eje X y los números del eje Y es ax 0 axis off. Entonces ahí ya estoy creando mi primer gráfico, que sería este que está acá. Y ahora voy a hacer lo mismo pero con este, ¿sí? Entonces yo puedo hacer, voy a copiar, voy a pegar, y yo ahora quiero el segundo gráfico que está en la posición 1, pero ahora yo quiero poner mi imagen filtrada. Y el título va a ser imagen filtrada. Y al final de eso, o sea, yo ahí lo que estoy creando es que creo mi primer gráfico, mi segundo gráfico, y ahora evidentemente tengo que mostrar cómo muestro plt.show. Ok, ahí ya tengo terminada, por así decirlo, mi función mostrar imágenes, que podemos probar ahora. Mostrar imágenes, que recibe la imagen original y la imagen filtrada. Voy a ejecutar. Y ahí en un mismo gráfico me aparece la imagen original y la filtrada, ¿sí? Si yo juego con estos parámetros, en vez de 10,5 le pongo 5,5 por ejemplo. Vieron cómo es más chico mi ventana. Eso nomás es lo que hace este fix size. Ok. Bueno, y ahí tengo mi imagen filtrada. Y la original. Y ahora lo que faltaría, o sea, podríamos, no sé si está en el ejercicio de eso. Eh, bueno, creo que no está, pero podríamos agregarle que guardemos nosotros en nuestra carpeta la imagen filtrada, ¿sí? Porque fíjense que acá tenemos la imagen con ruido. En ningún lugar nosotros guardamos esa imagen, ¿sí? Entonces si queremos guardar, puedo crear otra función, def guardar, y va a recibir
la imagen que quiero guardar. Para guardar es simplemente np.savetxt y esto necesita una ruta, evidentemente, ¿verdad? La ruta sería el nombre del archivo que se va a generar. Voy a crear una ruta acá que se va a llamar imagen filtrada y va a ser .csv. Entonces tengo la ruta. La ruta, lógicamente la imagen que quiero guardar, el delimitador, que es coma, y esto de acá, que voy a explicar ahora para qué sirve. Por ciento de esto. Esto de acá básicamente es para que se nos guarde con números de base 10. Si yo no pongo esto, voy a copiar, voy a borrar. Voy a guardar ya la imagen. Voy a guardar. Guardar imagen filtrada. Entonces yo ejecuto esto. Se me debería abrir las imágenes. Fíjense algo interesante también para graficar, ¿verdad? Yo ejecuté. En la línea 48 está mostrar imagen ahora, que es lo que muestra la imagen, esto que estoy viendo ahora. Lo que hace el programa es estancarse ahí en la línea 48. Una vez que yo cierre, ahí recién va a pasar y ejecutar lo que está abajo. Entonces yo cierro y fíjense cómo se va a generar mi nuevo archivo a la izquierda. Yo cierro y ahí se me generó imagen filtrada. Y la imagen filtrada me sale en todos estos números, ¿verdad? Y como yo quiero que sea en decimales, es por eso que le pongo este parámetro, ¿verdad? Entonces ejecuto de nuevo. No hace falta que yo borre otra vez el archivo, simplemente va a sobreponer nomás el archivo. Voy a cerrar y ahí ya se debería de actualizar imagen filtrada. Y bueno, eso sería todo por este ejercicio.